Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar una noche más en la casa del Señor, y a las 2 semanas transmitimos el punto 9 del discipulado que estamos llevando. No lo hemos hecho porque hemos tenido algunas actividades, invitaciones, y ahorita estamos libres y vamos a hacerlo, amados hermanos, porque el punto 9. Dios les bendiga a toda la iglesia de Amanecer. Dios les bendiga a todos los hermanos, amigos que están conectados, esperando que este punto 9 sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, por favor, para entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Quiero que guarden mucha reverencia, no conversen, sino concentrémonos en la enseñanza en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia para pedirte misericordia y perdón por cualquier falta, ofensa de palabra, de pensamiento, de obra que hayamos cometido contra su santidad. Ahora, Señor, queremos exponer el mensaje, su palabra, el estudio bíblico, esperando que usted pase un carbón encendido por mi labio y que al expresar tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nuestras vidas. Y todo lo que no es tuyo, Señor, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a ver un tema muy importante sobre la responsabilidad de estudiar del líder. Amén. Vamos a ver el tema del punto 9, es la responsabilidad de estudiar de un líder, de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un diácono, de una diaconisa, de un hombre o de una mujer que está trabajando con los niños. Usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, y vamos a tomar, quiero que tengan el Edra capítulo 7 versículo 10. Amén. En ese versículo vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Cómo dije que vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? La responsabilidad de estudiar de líder. Por su poder inherente y por su propósito, la palabra de Dios debe de ser el objetivo principal de nuestro estudio. Es responsabilidad de todo líder estudiar, obedecer, enseñar la palabra de Dios. Edra capítulo 7, el versículo 10, ¿qué nos dice ese texto bíblico? En la Biblia que tiene el hermano Fernando Alcíbar, ¿en qué versión usted tiene ahí? Reina Valera del 59. Reina Valera del 59. ¿Cómo dice el texto bíblico ahí, mi amado hermano? De lectura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. La primera parte le nuevamente en esa versión. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley Ahí no va. del Señor. Es que dice esa versión del 59, ¿no? Es que él había preparado, había entregado su corazón ¿a qué? A estudiar la ley de Dios para enseñársela a quién, a sus hermanos israelitas, ¿no verdad? Había entregado todo, ¿no verdad? Pero en la Reina Valera del año 1960 dice así, la cual la mayoría de las congregaciones la tenemos, dice así: porque Edra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Pero el versículo 10, esa palabra importantísima, la Biblia de estudio la traduce y dice la palabra inquirir, cumplir, enseñar. El modelo de preparación de Edra es ejemplar. Primero estudió antes de aprender una vida de obediencia, y estuvo y practicó la ley en su propia vida antes de abrir la boca para enseñar aquella ley. Pero el éxito del liderazgo no procede solo de su fuerza, sino más significativamente porque actuaba estando
en las buenas manos de Dios. Todos vemos que Esdras tenía una capacidad muy importante, pero no solamente que Esdras, como dice el versículo, porque Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón para adquirir, ¿no verdad? Y no solamente para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle a Israel su estatuto y decreto. Hoy en día usted como líder o yo como líder tenemos que sacar tiempo para poder estar con las escrituras, para poder escudriñar la palabra, sacar hora tras hora para poder enseñar esta palabra que hoy en día, amados hermanos, está siendo mal interpretada. Esta palabra que hoy en día, amados hermanos, se está predicando de una manera errónea. Esta palabra sagrada que hoy en día algunos están predicando por predicarla. Muchos le están sacando a la palabra, otros le están poniendo a la palabra, cuando por eso dice que Esdras nos da una enseñanza, nos da un ejemplo de cómo el cristiano, el líder, debe sacar tiempo y ser responsable en estudiar las escrituras. Y a su nombre. Estudiar. Vamos a ver 3 puntos de este versículo. Dice que Esdras, el primer punto, estudiar. Pero una cosa, amados hermanos, no es de estudiar la palabra por estudiarla. No solamente es de que usted coja la Biblia y la lea por leerla. Usted tiene que primeramente, para escudriñar la palabra, tiene que preparar su corazón. ¿A través de qué primeramente? ¿Cuál es el primer ejercicio del cristiano? A través de la oración. Usted se humilla delante de Dios y le pide que le dé sabiduría para poder entender la palabra y para después, no solamente usted aprenderla, sino después enseñarla. Mucha gente piensa, hoy en día vemos muchos predicadores laicos, muchos hombres, amados hermanos, que tienen una destreza para predicar la palabra, muchos predicadores liberales, muchos predicadores, amados hermanos, que predican de una manera, a veces, hermanos, antibíblica. Pero Esdras no era de esos predicadores. Esdras dice que porque Esdras había preparado su corazón. Cuando usted prepara su corazón, cuando su corazón tiene hambre de la palabra de Dios, van a comenzar a suceder cosas maravillosas en su vida. Pero cuando usted es un líder o una líder que no es responsable, que no es disciplinado en coger esta palabra, escudriñarla, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? No vamos a avanzar. Y a su nombre. Pero dice el primer punto de este estudio bíblico, dice que Esdras estudiaría la palabra. ¿Y cómo lo hacía? Cuidadosamente, muy detalladamente. ¿Cómo más lo hacía? Diligentemente. ¿Qué es para usted ser un cristiano diligente? ¿Cómo? Hacerlo pronto y hacerlo pronto. ¿Quién más dice qué significa ser diligente, hermana Cindy? Ser diligente. Hermana Isabel, ser diligente, aplicado, disciplinado. Amén. Mire, la primera característica de Esdras, que era un hombre muy estudioso, pero no que estudiaba por estudiar la palabra, sino que lo hacía ¿qué? Cuidadosamente, diligentemente. Cuando usted estudia la palabra, no la estudia por estudiarla, hágalo primeramente orando y hágalo cuidadosamente, indagando todo punto del texto bíblico y haciéndolo con diligencia. Si yo hago una pregunta a la iglesia y yo no lo quiero avergonzar en esta noche a cada uno de ustedes, yo no lo quiero avergonzar, pero si yo le hago una pregunta a los hermanos, ¿cuántos de los hermanos y de las hermanas
han escudriñado la Biblia el día de hoy? ¿No es verdad? Son pocos los que lo han hecho. Pero cuando usted aprende a ser disciplinado, sabiendo que si usted no escudriña la palabra, si usted no se alimenta, si usted no come la palabra, su vida espiritual va a menguar. Su vida espiritual va, amados hermanos, va a menguar. Pero cuando usted sabe que la palabra es que alimenta su corazón, la palabra es que alimenta su alma, porque la palabra de Dios, esta palabra, es palabra viva. Y a su nombre. Por eso en el primer punto, como le dije antes, Esdras estudiaba la palabra, la ley, y lo hacía cuidadosamente. A veces hay muchos que cogen la Biblia, la ley, y no entienden nada. Esdras no, el secreto de Esdras, que lo hacía ¿qué? Cuidadosamente y con mucha diligencia. Amén. El segundo punto, ¿qué es lo que hizo? Obedecer la palabra. Él la obedeció antes de enseñársela a otro, antes de decirle a otro que la obedezca. Él primeramente la obedeció, y a su nombre. La obedeció. Después, ¿qué más hizo? Se la aplicó a su vida. Se la aplicó a su vida. Tercera parte, la practicó él en su vida, y a su nombre. Miren el segundo punto, lo que nos está enseñando. Él como líder, primeramente, se empapó de la palabra, la estudió, y de ahí la hizo. ¿Qué es lo que hizo? La obedeció. Amén. Nosotros como líder no solamente que tenemos que estudiar la palabra diligentemente, siéntela por favor, diligentemente, sino que debemos ¿qué? Obedecerla. Cuando Pablo en un texto bíblico dice, el siervo de Dios, le dice a los hermanos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque este hombre no solamente que enseñaba la palabra, no solamente que se subía a un púlpito y enseñaba la palabra, sino que era un hombre esforzado en todos sus aspectos de su vida. Era un hombre muy estudioso de la palabra, para que él haya escrito las 13 cartas. Amados hermanos, era un hombre que llegó a tener un conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque fue disciplinado en la palabra, y a su nombre. Y no solamente que lo hizo, sino que lo obedeció, y a su nombre. La obedeció, se la aplicó a su vida y la puso en práctica. ¿Cuántos predicadores hoy en día, como le digo, tienen una destreza para predicar la palabra de Dios, pero son tan indisciplinados en esa comunión con el Señor? No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar la palabra, y se suben a un altar y dicen a veces un poco de incoherencia. Aquí Edgar nos está dando una lección a los líderes de este siglo XXI, cómo nosotros debemos preparar nuestro corazón con la palabra de Dios. Y el tercer punto que habla este estudio bíblico dice que después que él la obedeció, la aplicó y la practicó, dice que comenzó a ¿qué? A enseñarla. Comenzó a enseñarla. ¿Y qué más hizo? Mediante la predicación, con el ejemplo. Nosotros los líderes no solamente tenemos que enseñar la palabra, sino que mediante la predicación debemos demostrarle a la congregación, a la membresía, con nuestro ejemplo, y a su nombre. Con nuestro ejemplo, ¿verdad? Él reunía todos estos requisitos, él reunía todas estas cualidades, en la cual deben impactarnos a nosotros los predicadores y las predicadoras. A nosotros debe de desafiarnos en esta noche este versículo que tiene tantas cosas maravillosas en la palabra.
3 puntos que hemos desmenuzado. ¿Y Esdras era qué? ¿Qué más era Esdras? Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Si nosotros leemos el versículo 6, lea la esposa, el versículo 6, de ahí de Esdras 7:6, ¿qué dice? Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mira que Esdras era un escribano. ¿Y cómo lo traduce este versículo? Dice que era diligente. El papel de Esdras como escriba fue crucial para la restauración de la nación, por cuanto los dirigentes habían de volver a la ley y a interpretarla. Esta no era una tarea insignificante, porque muchos aspectos de la vida habían cambiado en los 1000 años. Transcurrieron desde la primera promulgación de la ley, dice la tradición, que Esdras había memorizado toda la ley y que la podía escribir de memoria. Alabado sea el nombre de Dios. Había memorizado, dice, toda la ley y que la había, ¿qué podía hacer? La podía, como escribano, escribirla de memoria. Cuando a veces nosotros le decimos a la iglesia, ¿en qué parte, qué libro de San Juan están buscando por Génesis? Porque no hay una concordancia, ni hemos a veces sido cristianos disciplinados en las escrituras. Este siervo de Dios de Esdras dice que se memorizó, dice, memorizarse toda la ley y después escribirla como escribano, que la podía escribir, dice esta Biblia de estudio, amados hermanos, porque la tenía de memoria. Por eso dice San Juan 5:39, escudriñad la escritura, iglesia, porque en ella aparece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando vemos que cuando Moisés parte y en Josué 1:8 le dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Pero hoy en día da tristeza ver a la iglesia irresponsable, a muchos líderes irresponsables, que cuando le dice esta palabra, le dice Jehová Dios a Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque cuando tú más meditas la palabra de Dios, cuando tú más tiempo le dedicas a la palabra de Dios, más sabio vas a ser y vas a constituirte en un canal de bendición para muchos seres humanos que necesitan de un mensaje de esperanza, necesitan de una palabra de consuelo en estos tiempos difíciles que vivimos en iglesia. Pero la iglesia, hoy en día la iglesia ni una vez al día a veces escudriña la palabra. Por eso sus vidas espirituales están por los suelos. Mucha parte de la iglesia solamente se ha dedicado a lo material, mucha parte de la iglesia solamente se ha dedicado a ser responsable con su trabajo, pero con su vida espiritual, si hay tiempo, estoy, si no hay tiempo, no hay para Dios. Y a veces nos llenamos la boca y decimos, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, cuando no es correcto, amados hermanos, porque si Dios ocupara el primer lugar de nuestra vida, el primer tiempo sería para Dios. Amén. Yo les doy como ejemplo, cuando yo fui deportista, fui futbolista, amados hermanos, la carretera de aquí a Guayaquil, amados hermanos, eran 2 horas y media, eran lastradas, yo hacía doble jornada, llegaba a la iglesia, llegaba allá, yo iba en el carro, Señor, ¿a qué hora llego? Porque quiero escuchar tu palabra, aunque no llegara a la alabanza, pero quiero llegar a escuchar tu palabra, Señor. Yo tenía hambre de aprender la palabra de Dios. Pero hay otros hermanos, a veces llegan y dicen, puedo llegar a las 8 a la iglesia, pero ya no voy a la iglesia. Cuando llegas a la mejor parte, a escuchar el mensaje de esa palabra que te va a consolar, que te va a animar, que te va a levantar. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que Esdras era ¿qué?
Era un escribano, un escriba que escribía, aleluya. Tenía dos características este líder. No solamente que escudriñaba la palabra con pasión para enseñarla, sino que él también la podía escribir. Y en ese tiempo dice que el rey le dio una copia, porque la original no se la podía dar. Le da una copia de la ley, aleluya. Si nosotros leemos el versículo 11, que lo lea la hermana Cindy, el versículo 11. Sí, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esta copia, ¿qué rey se la dio? Artajerjes. ¿A quién se la dio? Al sacerdote Esdras. No solamente que era sacerdote, sino que era que también escribano, escriba. ¿Y por qué se la dio? ¿Para qué se la dio? ¿Para qué se la dio? Para que se le enseñara a quién. Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y mire cómo lo traduce este versículo. Dice que la copia de la carta, el original se guardaba generalmente para archivo. La carta iba dirigida a Esdras porque el decreto registraba en la misma era el documento administrativo de parte del rey. Pero la original, ¿a dónde quedaba? En archivo. Es como cuando usted va a una notaría, hace su escritura en su casa. Nunca le dan el original, le dan una copia certificada, pero la original queda en un archivo. Si se le pierde, usted va y pide otra copia original, pero con todos los sellos. A Esdras le dieron una copia del original con los sellos y la certificación, pero el original quedaba en archivo. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice que Esdras era diligente en la ley de Moisés, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. El estudio de la palabra de Dios por parte del líder debe de ser ¿qué? Diligente, de lo más que pueda estudiar. Si usted es un líder, o si usted aspira a ser un líder, o si usted es un líder en formación, y si usted está siendo un líder irresponsable, el Espíritu Santo le exhorta, le anima, que para ser un líder tenemos que ser muy diligentes en las escrituras, ser muy disciplinados en las escrituras, porque si tú no sacas tiempo para la palabra, ¿qué vas a enseñarle al pueblo, amados hermanos? Y terminamos con otro versículo, en Timoteo capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, el versículo 15. Aquí Pablo está haciendo una recomendación a un joven llamado Timoteo. Aquel joven, el cual había sido instruido por su madre y por su abuela. Pero Pablo lo cogió y lo amoldó para el ministerio, le enseñó con mucha diligencia a este joven. Y mira lo que dice este versículo, segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, y le dice así Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy en día, amados hermanos, quisiéramos ver a líderes, hombres de Dios, que usen bien la palabra de Dios. Hoy en día, amados hermanos, hay una escasez de palabra en los altares. Hoy en día vemos hombres, amados hermanos, que no tienen un conocimiento profundo de la palabra, por lo cual Pablo estaba siempre ahí exhortando, estaba ahí Pablo hablando, estaba ahí Pablo motivando a Timoteo, y le está recomendando, le está diciendo: procura con diligencia
Pon más atención al llamado que Dios te ha hecho. Saca más tiempo para la palabra, para que no seas avergonzado por nadie, sino que te puedas parar en cualquier lugar y puedas ver que tú eres un hombre de Dios, que traza bien la palabra, y que esa palabra que es bien trazada para las almas, esa palabra edifica muchas vidas que están sin Cristo y sin esperanza. Y a su nombre. Procura con diligencia, así como somos diligentes para muchas labores nuestras en esta tierra. Si usted hizo un día un pacto con Jesucristo, si usted un día el Espíritu Santo lo convenció de pecado, si usted un día dijo: Señor, te seguiré, ahora usted tiene el deber de decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre en mí el apetito de escudriñar tu palabra. O si mi corazón, mi mente está enfocada en otras cosas, que me estoy desenfocando del reino tuyo, Señor. Señor, ayúdame a reflexionar. Si en esta noche me traíste a la iglesia, me traíste con un propósito. De pronto yo te dije: Espíritu Santo, voy a la iglesia y quiero que tú me hables conforme a mi necesidad de mi vida. Ahí el Espíritu Santo te ha hablado conforme a la necesidad de tu vida, porque Dios no improvisa nada. El Señor habla conforme a la necesidad de la congregación, conforme a la necesidad de la iglesia. Aleluya. Y aprendamos, hermano. Si usted quiere ser un cristiano que quiere subir a otro nivel espiritual, esto no depende de que solamente la responsabilidad se la dejen al pastor, de solamente de estudiar, de indagar para enseñar la palabra, sino que usted sea más responsable, hermano, hermana, de sacar tiempo para la palabra. Si de pronto usted sale a las 7 a trabajar, levántese a las 5 de la mañana, ore de pronto unos 40 minutos, que escudriñe la Biblia unos 35, 40 minutos y salga a su trabajo. Si llegó de su trabajo, báñese, clávese de rodillas y coja nuevamente la palabra. Y me conversará que su vida espiritual va a tener un giro de 180 grados y su vida va a ser diferente. Porque a veces nos afanamos tanto en las cosas de este mundo, porque de pronto su mente, su corazón está más afanada en las cosas de este mundo, sabiendo que las cosas de este mundo van a quedar, todo va a quedar, y está descuidando lo más importante: su salvación, su comunión con la palabra. Y a su nombre. Cuando usted debe reconocer en esta noche y decir: Señor, es verdad, me he menguado en escudriñar tu palabra. A veces hay gente que me hace preguntas de tu palabra en mi trabajo y yo no sé qué contestar, porque usted no tiene tiempo para la palabra. Pero cuando usted comienza a decirle a Edra, a preparar su corazón como Edra preparó su corazón para poder adquirir la palabra de Dios, para obedecerla y para cumplirla y después para enseñarla, su vida va a ser diferente, mi amado hermano. Y a su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Están llegando personas nuevas a la iglesia. Bien dijo el Señor: muchos los llamados, pocos los escogidos. Los últimos serán primeros. ¿Y los primeros qué? ¿Acaso que Dios quiere eso? Si no depende de usted y de mí. Porque el Señor no hace excepción de personas. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo le decía a un hermano, no di el nombre, solo él y yo lo sabemos. Yo le decía, y estos días le estoy diciendo: decídete, le digo, decídete a perseverar en la iglesia o quédate en el mundo. Pues no puede servir a dos señores. Amén. Pero yo, si fuera un líder alcahuete, fuera un líder inmaduro, fuera un líder que no me importara llamar al rebaño, a mí no me importa que usted haga con su vida lo que usted quiera. Pero porque soy un líder responsable y voy a dar cuenta por el rebaño que Dios me ha dado en esta tierra, yo tengo que decirle a esos hermanos o a esas hermanas que están siendo irresponsables con su salvación, que se sacudan, que se metan de verdad en Dios y dejémonos ya de tantas excusas, dejémonos de tantas excusas y digamos: Señor, yo voy a buscar tu presencia. Amén. Porque si usted no lo busca como tiene que buscar al Señor, usted se está engañando a usted mismo, hermano. Si usted no está escudriñando la palabra como tiene que ser, usted se está engañando a usted mismo, amado hermano. Y yo no estoy aquí para engañarlo. Yo no estoy aquí porque de pronto usted dé un diezmo, dé una ofrenda para la obra de Dios.
yo estoy aquí para poder enseñar la palabra de Dios y para que un día podamos volar para arriba con allá al cielo con Dios, amados hermanos. Porque dice que al salariado no les importa las ovejas. Viene el lobo y se los lleva. Aleluya. Pero el buen pastor su vida dio por su oveja. Y a su nombre, iglesia. Por lo cual espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida y para mi vida, amados hermanos. Y que usted y yo en esta noche usted salga desafiado y diga: Señor, es verdad lo que el pastor enseñó. Es verdad, Señor, que me guarde en estudiar tu palabra. Es verdad, Señor, que no te he descuidado totalmente mi vida espiritual. Pero tú me has hablado. Tú me has exhortado a través de tu palabra. Porque tú me amas y quieres lo mejor para mí, Señor. Y a su nombre. Que Dios le bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén.